Muy buenos días. Sean bienvenidos en esta mañana en la casa del Señor. Como me gusta decir, Él habita aquí no porque sea un templo, sino porque estamos nosotros. Donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Dios en medio de ellos, ¿no? Y el apóstol Pablo, si la memoria no me engaña, dijo en alguna ocasión: Dios no habita en templos hechos de manos o por manos, ¿no? Así que vamos a entrar en este tiempo de adoración, de escuchar la palabra, conscientes de que el Señor está en medio de nosotros, ¿no? Con alegría, con reverencia y con atención a lo que Él quiere comunicarnos y quiere que experimentemos hoy por su Espíritu. Voy a pedirle a Israel si por favor nos dirige en oración para presentar este tiempo, todo este tiempo delante del Señor. Siempre solemos tener un tiempo de anuncios porque hay actividades que se van a celebrar y conviene que sepamos que van a ocurrir. Para algunas de ellas hace falta apuntarse, por lo tanto hay que decirlo para que la gente lo sepa, ¿no? Aunque nos comunicamos por WhatsApp, hay gente que no tiene WhatsApp o no tiene oportunidad de recibir el anuncio, ¿no? Yo quisiera dar dos anuncios. El primero se lo pedí a Yesley, no lo veo ahora mismo. Disculpa, estaba buscándote por donde no estaba. Él va a hacer un anuncio importante, entonces yo le pido que él pase y dé el anuncio que yo le pedí. Buenos días a todos. Vamos allá, tengo 3 anuncios importantes. 2 son para el próximo sábado, el día 27. Tenemos 2 programas direccionado a los jóvenes y también a la familia. Así que es del interés de todos los que estamos aquí. Primero es que los jóvenes 20 Plus, ya sabemos lo que son los jóvenes 20 Plus, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Los que tienen más de 20 años, 20 Plus, por eso es 20 Plus. Es una palabra en inglés y tal. O 20 más, es más fácil. Ya se han colado algunos de 19, 18, no pasa nada, no es prohibido. Pero la idea es que sea un enfoque más para ellos. Hemos tenido que hacer un cambio por las varias actividades que hemos tenido y seguimos teniendo, muchas de todas las iglesias. Entonces, el 20 Plus va a ser el próximo sábado por la mañana, va a ser algo diferente, ¿vale? Va a ser a las 11:30 en la iglesia en Santa Úrsula, ¿vale? Que ellos normalmente conocen, ya saben dónde es. Entonces, 20 Plus, el sábado, día 27, a las 11:30 en Santa Úrsula. Sigue igual, como hemos dicho ayer en el culto de unión de oración, terminamos con comida. Después del culto por la mañana también se puede comer, ¿vale? Va a ser diferente, en vez de cena, comida, pero es comer igual. Bueno, y por la tarde, el mismo día 27, como estamos a tope, por la tarde vamos a tener lo que ya conocemos en nuestra iglesia, que es el encuentro de padres e hijos. ¿Hay padres e hijos en esta iglesia? ¿Sí o no?
Muy bien, me han dicho ahí que sí, tal. Yo me acuerdo del primer encuentro que hemos hecho de padres e hijos. No sé cuántos estaban en este primer encuentro. ¿Quién estaba? En el primer encuentro que tuvimos en el Padres e Hijos. No sé si os acordáis que nos faltaron sillas. Fue una sorpresa grandísima y fue una bendición. Ojalá se pueda volver a repetir cosas como esta. El interés de todos, de todas las familias, desde los padres y los hijos, de crecer juntos, de seguir confirmando aquello que el Señor quiere para la familia, ¿no? En esta relación entre padres e hijos. Así que les pido... por estos dos eventos, por el retiro de mujeres en mayo y por el encuentro que es el viernes. Si estás aquí ahora mismo y el viernes tienes ese espacio desocupado, te animo a que vengas a las 6 de la tarde, si no me equivoco, a las 5:30 de la tarde era, que no estaba yo seguro, y puedes escuchar lo que otras hermanas compartan y quizá unirte a algún grupo casero para estudiar y reflexionar juntamente con otras hermanas sobre el libro de los Salmos. Así que estas tres cuestiones se las dejo delante para que las presentemos al Señor. 2 acciones de gracias y una petición. Amén. Señor, te seguimos dando gracias por este día y queremos pedirte en particular por el retiro de mujeres en mayo, que en tu voluntad abras las puertas para que haya más espacio, más plazas, para que más hermanas puedan beneficiarse de este encuentro, que es regional de todas las islas de Canarias, y bendigas tú a la hermana que tiene a su cargo el ministerio de la palabra y de la ayuda y del asesoramiento. Y también te rogamos por el encuentro de este viernes, Señor, que sea tan bendecido como los anteriores, Señor, y que más hermanas puedan unirse a participar en la comunión fraternal, en la reflexión sobre tu palabra, en el animarse las unas a las otras, Señor, y en disfrutar también de la comunión en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he dicho que los encuentros de mujeres han sido de bendición porque yo he estado en 2. Bueno, he de aclarar que me invitaron a la alabanza, ¿no? Carmen me pidió que estuviese con el teclado, he estado en 2 ocasiones, no he estado todo el tiempo y tampoco estuve compartiendo porque no me parecía bien, ¿no? Yo soy un hombre y no estaba en sus dinámicas, ¿no? Pero yo sé que han sido de mucha bendición los encuentros como este viernes y cada encuentro en cada casa, ¿no? Así que les animo a las mujeres a participar en estos eventos, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor, ¿no? El presentarnos delante de su presencia para orar es una forma de alabar, es una forma de adorar, es una forma de reconocerle quién es, ¿no? A veces tenemos visiones de la alabanza y la adoración raquíticas o muy limitadas, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor con la música que tanto nos gusta, ¿no? Gloria al Señor.
El Salmo 117 anima a toda la humanidad entera, todas las naciones, todos los pueblos a alabar al Señor. Así que nos ponemos de pie y empezamos cantando Alabad al Señor. A mí me gusta, de vez en cuando hago el ejercicio mientras estamos alabando aquí a Dios, tratar de tomar conciencia de que somos ahora aquí 300 personas, por ejemplo, no sé. Pero hoy domingo, a lo largo del mundo, en los 5 continentes hay millones de personas adorando a Dios. Unos de una manera, otros de otra, pero somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Así que nos podemos sentir unidos con toda esa gente, muchos, la inmensa mayoría de los cuales no conocemos ni conoceremos, pero que también están alabando al Señor porque también le reconocen como su Dios. Así que alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Amén. Y el Señor además es un escudo alrededor de los que le temen. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor, quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor, quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Un impacto mundial. Yo creo que sin proponérselo, ¿no? Yo no tendré un impacto mundial, ténganlo por seguro. Por lo menos en lo que yo soy consciente, ¿no?
pero hay mayormente siervos del Señor o personas que sirven al Señor y que han tenido y siguen teniendo una influencia insospechada, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Hay un sacerdote católico que se llamaba Henry Nouwen. Él escribió muchos libros y tiene una historia muy, muy especial, muy particular, porque él por muchos años fue profesor de una universidad muy famosa de Estados Unidos, pero él recibió el llamado para vivir en una comunidad con personas con discapacidad. Y él cambió la academia por servir a personas con discapacidad. Y en muchos de sus libros cuenta lo que significó esa experiencia espiritualmente para él, ¿no? Esta mañana estaba ordenando libros, quitando libros para poner uno que estoy leyendo ahora más cerca de mí para poder tenerlo a mano, ¿no? Y me encontré con uno de sus libros, y él era una persona que le gustaba mucho leer, y lo que él llama lecturas espirituales, ¿no? Pero tiene unas palabras que yo quiero que las usemos hoy al escuchar la palabra de Dios y el mensaje de boca de nuestro hermano Javier, ¿no? Escribió Henry Nouwen: la lectura espiritual no consiste solo en leer sobre personas espirituales o asuntos espirituales, es también leer espiritualmente, es decir, de forma espiritual. Leer de forma espiritual es leer con el deseo de dejar que Dios se acerque más a nosotros. El propósito de la lectura espiritual no es dominar el conocimiento o la información, sino dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos domine. Por extraño que suene, la lectura espiritual significa dejarnos leer por Dios, que Dios nos escudriñe y de ahí Él pueda producir cambios. Así que yo les animo a que hoy nos dejemos leer por Dios. La joven Tania va a hacer una lectura que está en Colosenses del 1 al 14. Gracias, Tania. Colosenses 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, un consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias, Pablo, por la introducción esta mañana en el culto y por la lectura en el día de hoy. Voy a hablar en inglés ahora. Hello,
Good morning. Welcome. Any Spanish? Spanish a bit? Yes? No Spanish? Once we finish, we can talk about it, if you like. Okay? Thank you. Tenemos una hermana nueva hoy en la iglesia, así que también el Señor nos ha bendecido también para poder hablar. Que es bueno que el Señor nos deje congregarnos como pueblo suyo, para adorarle como hemos hecho. Como decía el profeta Isaías, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación. Y hoy tenemos la oportunidad de gozarnos un día más en su Escritura. Así que vamos a brevemente orar otra vez y presentarnos ante el Señor. Oh Señor, tú nos conoces nuestro corazón. Oh Señor, tú sabes que queremos darte a ti todo. Oh Padre, gracias porque tú nos amaste a nosotros primero. Y oh Señor, estamos aquí por tu voluntad y por tu bendición, Señor. Te damos gracias porque tú nos dejas el privilegio tan grande de abrir tu Escritura y poder conocerte a ti más de cerca. Oh Señor, gracias por demostrar tu rostro hacia nosotros, Señor, y amarnos con ese inmenso amor. Oh Señor, mira tú cuántas personas pueden venir cada domingo a nuestra iglesia local. Oh Señor, que podamos ser instrumento en tus manos para proclamación del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace un par de semanas atrás, era la vista de las Navidades y fuimos a visitar a mi suegra. Allí estábamos en casa de mi suegra y la más pequeña de la casa, cuando un bebé empieza a andar, ya es un terremoto. Ya hay que tener cuidado por dónde va. Y ya, claro, no es lo mismo en casa, que tenemos ya toda la logística preparada para que no toque nada, no tire nada, pero en casa de mi suegra todavía siguen las cosas ordenadas. Pues estaba ahí ella investigando por los armarios y entonces mi esposa se adelanta para que no empiece el gran desastre, ¿no? de tirar todo al suelo. Mi esposa encuentra lo que yo considero para mí una auténtica joya. Y aquí está esta revista, la revista Avivamiento, de marzo de 1975. 1975, yo creo que ni estaba, ni todavía quería, ni estaba pensado todavía, ¿no? En esas alturas. Y estaba editada por la Agrupación Evangélica de Santa Cruz de Tenerife. Una auténtica joya. Aquí hay unos hermanos aquí que muchos ya no están, otros sí están. Increíble. Lo he leído varias veces y me gustaría leer cómo empieza esta revista. Y dice así: 3 millones de personas aprenden a leer cada 7 días en el mundo. Esto significa que cada año más de 150 millones de personas pueden conocer las buenas noticias de salvación leyendo el Evangelio. Tanta es la importancia de la página impresa que Dios se ha valido y se vale de ella para evangelizar el mundo. Los profetas y los apóstoles lo comprendieron así porque, guiados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito el mensaje de salvación. Un predicador no podía entonces hacer un uso de la radio, solo podía hablar en un lugar y no siempre a un gran número de personas. Por eso, de sus mensajes hicieron copias incontables que recorrieron el mundo impartiendo luz a las naciones. Impresionante cómo esto llegó a mis manos. Hermanos, les traigo esto porque me quedo maravillado cómo hace casi ya 49 años los hermanos que conformaban la congregación aquí en este lugar tenían el peso de presentar a Cristo, de cumplir esa preciosa orden que Cristo mismo da en Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La inquietud, el deseo, el anhelo de aquellas personas, por las personas de este entorno, por el vecindario, por los más cercanos, de presentar a nuestro Señor Jesucristo como el único, como hemos cantado esta mañana, como aquel que puede restaurar, que puede salvar de esa enemistad del ser humano, tiene con Dios. Un mensaje verdadero de reconciliación, de esperanza. Tú, amigo que escuchas, joven, amigo que a lo mejor llevas escuchando la palabra por un tiempo, o nos sigues viendo los vídeos por internet, no sé cuál es el motivo por el que estás aquí, a lo mejor porque acompañas a alguien, no lo sé, pero sí sé que desde aquí arriba siempre se ha predicado el mismo mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, predicar a Cristo, el mensaje de arrepentimiento, el único mensaje de salvación, que Cristo nuestro Señor vino para cambiarnos de dirección. Caminamos hacia una dirección totalmente opuesta a Dios, apartados de Él, desobedeciendo sus mandamientos,
pero Él vino, y por Él, y solo por Él, hace que podamos ahora cambiar de dirección y poder contemplar el rostro de Dios. Y este era el mismo sentir del apóstol Pablo, aquí con los hermanos de Colosas, cuando escribía estas cartas. Este fue el amor que le fue dado al apóstol para escribir a los hermanos. Este hombre que, siendo un impecable perseguidor de la iglesia de Cristo, que su único deleite era cerrar iglesias como esta, de disolver reuniones entre creyentes, de oración, en todo lugar, ya sea en tu casa, en un lugar como este. Pero cuando Él conoce al Señor y Él se rinde, cuando Él cae rendido con sus pies, Él solo puede decir: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos cómo el Señor utiliza a este hombre para llevar el Evangelio, para la extensión de su reino, para consolar, para animar, para enseñar, para exhortar las iglesias, para llevar su nombre, el nombre de Cristo, a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. A veces leemos esto en Hechos, este convertimiento de Pablo, un hombre tan rudo, un hombre que jamás pensaríamos que se convertiría. Debemos tener más fe, hermanos. Seguir orando por aquellos que aún no creen, aquellos que parecen un muro infranqueable, por aquellos que parecen piedra a nuestro lado, quizás un miembro de tu familia, quizás tu propio esposo, tu propia esposa, quizás un amigo que tú le hablas y le hablas, pero que es una piedra de hormigón. Sigamos orando, sigamos animándonos unos a otros, porque hermanos, para el Señor no hay nada imposible. Bueno, para ponernos un poco bajo del contexto y el foco sobre esta iglesia allí en Colosas, fue una iglesia formada por un grupo de personas que, oyendo a Pablo predicando en Éfeso, estas personas caminaron sus rumbos hacia su casa y empezaron a fundar iglesias como la Odisea y Colosas. Y en esto que cobra una especial mención el hermano Epafras, como hemos leído en el versículo 7. Este hombre escucha el mensaje de salvación y se convierte. Y el único deseo que este hombre tiene es ir y regarlo por todos los sitios. Él quiere ir a su casa y predicar. Y así fue como él, teniendo este peso, instaura una iglesia. Instaura y lidera una iglesia, teniendo a cargo la edificación pastoral también de aquel lugar, ahí en Colosas. Yo me imagino a este hombre, con este tremendo mensaje, llegar allí a su pueblo y empezar a hablar a todo el mundo, a su familia, a sus conocidos, al vecino. Y esto me recuerda también a la historia que hemos tenido aquí en Canarias, cómo ha llegado el Evangelio a nuestros hogares, cómo se cuenta la historia, ¿no? Tu abuela y tu abuela le conocieron y se reunían en pequeñas casas. Estaba hablando el otro día no voy a decir con señoras de la iglesia con bastante sabiduría, vamos a dejarlo así, por no decir, ellas saben quiénes son, y ellas me decían cuánto caminaban ellas para ir a reunirse, lo que caminaban ellas para poder reunirse al culto de las damas. El Señor nos ha bendecido durante muchos años y hoy tenemos este templo, como decía Pablo, en el cual podemos sentarnos confortadamente y escuchar la palabra. Pero era así, esa inquietud de este hombre de ir por casa, en casa, y ahí se reunían, y ahí predicaban el Evangelio, hasta que se conforma esta iglesia, la iglesia de Colosas. Y ahí se forma esta iglesia, una iglesia situada en lo que hoy es Turquía, en el valle de Lico, a unos 18 kilómetros de la otra iglesia, la Odisea, un lugar de paso a Éfeso. Si venías del oriente, tenías que pasar primero por Colosas para llegar a Éfeso, y por consiguiente en aquel lugar podrías encontrar una variedad increíble de culturas, de razas. Podrías encontrar asentamientos hebreos, judíos, viajeros del este, griegos, de todo. Podrías encontrar de todo. Y la raíz de esta carta reside en Epafras. Este siervo del Señor va a Pablo en persona para comunicarle cómo llegó la palabra en aquel lugar, cómo llegó la palabra allí a Colosas, el resultado del Evangelio y lo que estaban ahora en el desafío que estaban pasando, en las pruebas que estaban pasando como pueblo de Dios. ¿Qué circunstancias? ¿Quién eran los hermanos allí? ¿Cómo se estableció la iglesia? Solo mediante el informe que llevaba Epafras. Y gracias a la lectura inicial, donde se nos presenta a Pablo dando gloria al Señor, lo primero que hace es dar gloria al Señor, la gratitud en su corazón por ver una iglesia fundada en la fe en Cristo Jesús.
Pues bien, después de escuchar ese informe, Pablo se sienta ahí con Epafras y tienen una buena conversación. Pablo, movido por el Espíritu Santo, siente la necesidad de hablar de la plenitud de Cristo, hermanos. Presentarles nuevamente a los colosenses la plenitud de Cristo, la plenitud de su deidad, de exaltar el nombre de Cristo sobre todas las cosas, hablar de su obra, hablar de que Cristo es igual a todo y que sin Él la ecuación es igual a nada. Hablar de esa nueva vida, esa nueva ciudadanía que tenemos en Él. Y comienza de esta manera, y me gustaría hacer una lectura, siguiendo la lectura en el versículo 15, e ir poco a poco leyendo hasta el versículo 23, para prepararnos a las ideas que vamos a tener después. Pablo, escuchando lo que Epafras le dice, él tiene la necesidad de decir que él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermano, Dios se dio a conocer en Cristo. Él es la perfecta expresión de la deidad. Él no tiene ni principio, el que existía antes que todo fuera creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos que hemos nacido de nuevo, esto da sentido realmente a mi salmo favorito, que es el Salmo 104. Tú puedes ver la creación con otros ojos ahora. Tú ves la creación con otros ojos. No me refiero a ver un paisaje allí en el Teide y qué bien, te sacas un par de selfies, lo publicas en tus redes sociales y ya cumplí. Esto va más allá. Ahora cuando tú ves el paisaje, ves la gloria de Dios, su majestuosidad. Aquí hay varios hermanos que se dedican a caminar. Uno está por ahí arriba. Y de vez en cuando pone fotografías de dónde está. Y ahí tú solo puedes contemplar la hermosura de Dios. Encima que cuando sacas una foto no se ve realmente lo que realmente estás viendo, que parece que ha pasado esto. Ahí tú ves cómo es el Señor, su majestuosidad, cómo el Creador hace estas cosas. Esas fotos de atardecer, qué bueno es el Señor. Y dice, la mano de mi Creador está ahí. Y después te vas al Salmo 104. Si quieren me pueden acompañar a hacer un par de lecturas de unos par de versículos. 104 a partir del versículo 10. Dice, no solamente que crea, sino que sustenta. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Esto es impresionante. No solamente ha creado, sino que Él sustenta. ¿Quién da de beber a los pajaritos? Él. Dice, sigue abajo, todos esperan en ti, el versículo 27, todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Increíble, hermano, cómo Cristo estaba aquí. Son esos detalles que ahora entendemos, pero que antes ni prestábamos asunto. Antes a las 6 de la mañana sonaba un pájaro, ahí en el Sobradillo, donde yo vivo. Pero ahora tiene más sentido. ¿Quién le da de comer a ese pájaro? Yo no, pero Él está ahí, bajo la voluntad del Señor. Cómo Él va manejando todo, toda su creación. Y luego continúa la lectura. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pablo les recuerda de dónde procedíamos, qué era de nosotros si no hubiera sido por el Señor.
¿En dónde estaría nuestra alma? Dice, Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Aquí está hablando de la supremacía de Cristo. Pablo a los Colosenses. Bueno, esta carta que Pablo habla, aquí, lo que acabamos de leer, no era una carta para evangelizar, sino que es una carta llena de advertencias. Cuando tú estudias la carta de Colosenses, más bien de evangelización, más bien una carta para advertir. El portador de esta carta, el cual tenía que llevarla a los hermanos de la Odisea y de Colosas, era Tíquico y Onésimo. Dos hermanos están encargados de leer esta carta y leerla con urgencia, con extremada urgencia. Una carta llena de advertencia y prevención. Por eso Pablo comenzó de la manera que hemos leído, poniendo nuestros pies en los suelos nuevamente, nuestra mirada en los cielos. La tiene que recordar el ABC, los fundamentos de la fe, de dónde veníamos y con quién estamos ahora. No todo fueron buenas noticias de parte de Epafras. Cuando Epafras habla con Pablo, no solamente eran buenas noticias, porque en aquella región, tanto en Colosas como en la iglesia de la Odisea, estaban merodeando, estaban dando vueltas falsos maestros, introduciendo falsas enseñanzas, introduciendo diferentes filosofías, nuevas ideologías, como cultos místicos, empezando a hacer rituales como medios rituales para poder alcanzar la salvación como algo extra. Y, cómo no, también volver a las tradiciones de los judaizantes. Y lo más preocupante que eran estos falsos maestros, y lo que más Pablo tenía, es que no venían con una etiqueta diciendo yo soy un falso maestro. O pedían permiso un domingo, subían al púlpito, hola, soy un falso maestro, vengo a comentarles lo que quiero destruir, el Evangelio de Cristo. No venían así. No son como esos carteles que uno para ahí cuando está conduciendo en la carretera y ahora se ven unos carteles ahí que dice soy fulanito de tal y soy luz. Y te doy el cielo y te doy, bueno, no sé lo que darán, pero eso no es bíblico. No vienen así con un cartel bien grande, no. Eso se presentaban con mucha astucia, sutilmente se metían en las iglesias para desde dentro destruir las ideas de Cristo, sus enseñanzas, poco a poco. Como si Cristo no fuera suficiente para salvar a los pecadores. Por eso Pablo les recuerda y tiene la necesidad de que entiendan la deidad de Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Que todas mis facturas, amigo mío, escucha bien esta verdad porque creo que es la única verdad que existe y es la más grande. Que todas mis facturas llenas de pecado, de desobediencia a Dios y las facturas que aún no he cometido, Jesús coge todo eso, todas esas facturas y las absorbe en la cruz del Calvario. Él sufre por mí, por ti, por aquellos que creemos. Él coge todo el castigo de todas esas facturas y las paga por completo, libre de deuda con Dios. Y no solo queda ahí su amor. Su amor es tan grande que no deja la deuda a cero. Paga la deuda y empezamos de cero. No, sino que nos deja algo más sorprendente. Nos llena de su justicia, nos justifica, nos da de sus bendiciones, nos llena de su Espíritu Santo, donde ya no va a haber más condenación, hermanos. ¿Habrá un amor más grande que el del Señor? No lo hay, amigo mío, no lo hay. Por eso, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo hace para contraatacar a estos hombres, a estas nuevas formas de pensamiento? Pablo era consciente de lo que estaba ocurriendo y de la razón principal de escribirles. Leer el capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa era la raíz, la razón principal por la cual estaba escribiendo esta carta con tanto apuro. Por tanto, vamos a leer ahora cuál fue o cómo contraatacó Pablo allí a los hermanos.
Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 al 7. Ahí se nos muestran y nos indican cómo tenía que estar preparada la iglesia de Colosas. Porque quiero que sepáis, versículo 1 del capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que cambien ustedes el orden. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mi buen amigo Valerio, ahí está por ahí, me dijo que una buena predicación tiene que tener siempre 3 puntos y que no debe sobrepasarse la media hora. De momento estamos cumpliendo. Vamos a empezar por los 3 puntos. Primer punto, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Segundo punto, vamos a ver el deseo que tenía Pablo con los hermanos en Colosas. Y el tercer punto de esta mañana es la motivación que debemos tener. Bueno, primer punto, hermanos, ¿qué clase de lucha estaba teniendo Pablo? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Esto qué era? Para que Pablo se estaba alabando a sí mismo, diciendo, mira lo que estoy pasando por ustedes. Me alabo a mí mismo. Mira, estoy sufriendo todos estos daños por ustedes. No. Nada por el estilo. Recordemos una cosa más interesante aún. Pablo nunca había estado en Colosas, físicamente. Todo lo contrario, él estaba preso en ese momento en Roma. Y aún así estaba luchando con agonía. Eso es lo que significa aquí esa lucha. Tener agonía en sus oraciones por los hermanos. Intercediendo en oración. Era la única forma que él podía. Interceder en oración por ellos. Porque comprende que la guerra es espiritual. Y es esa misma guerra que hoy tenemos nosotros. Una guerra espiritual, no física. Y ahí estaban ellos en la cárcel. Ellos y sus colaboradores escribiendo estas líneas que para mí son asombrosas. De cómo un hombre en la cárcel, con todas las privaciones que tenía, él y sus amigos pueden estar alabando y hablando de la hermosura de Cristo. Solo puede ser hecha por el Espíritu Santo. Y ahí estaban luchando en sus oraciones y escribiendo estas líneas, perseverantes en oración. Qué de importante es la oración en la vida de la iglesia. Hermanos, aquellos que hayan podido estar esta semana en la semana de oración, qué importante es la oración. Como el gran misterio de la oración. Es un misterio. Yo todavía no salgo de mi asombro porque no sabemos de qué modo Dios obra cuando su pueblo ora. Pero Él obra en su voluntad, pero obra. Que este ejemplo nos lleve a motivarnos a orar. A orar, Él oraba por personas que ni conocía, como estaba haciendo Jonathan. Hay hermanos por otros lugares reuniéndose hoy y ni los conocemos, pero que estarán con nosotros en los cielos. Debemos orar. Y si Pablo ni los conocía, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros que sí nos conocemos, por uno por otro? De preocuparnos, de acercarnos al hermano y preguntar, ¿cómo vas? Pues oro por ti. De conocernos más y orar más los unos por los otros. Somos llamados a esto, a orar, a interceder los unos por los otros, de conocernos un poco más. Quizás está pasando por pruebas y a lo mejor es bueno que oren por nosotros. Segundo punto, el deseo de Pablo. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Que los creyentes de aquella región caminaran unidos en la plenitud de Cristo. Ese era su deseo. Creciendo en las enseñanzas del buen pastor, como escuchamos el domingo pasado. Creciendo en esas enseñanzas de que no hubiera ningún tipo de tropiezo en este camino de madurez. Hermanos, miren, cuando uno conoce a Cristo, empieza un camino de madurez. El ser humano cuando nace, no nace con canas ni con dolores de cadera.
Lo natural es que vaya poco a poco creciendo, poco a poco creciendo. Si no crece es que falla algo, y ahí tengo que salir corriendo al pediatra, al hospitalito. Pues bien, si la fe es genuina, como se nos predicó varios domingos atrás, si la fe es genuina en el creyente, debemos empezar a crecer, pasando por lo sencillo, la leche, la llamaba el autor de Hebreos, a ese alimento sólido, de Hebreos 5, 11 a 14, porque ya estaba ahí reprendiendo un poco ahí a los hermanos, el autor de la carta de los Hebreos diciendo, ya deben ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles eran los principios de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimentos sólidos. Estaban para atrás. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero alimentos sólidos para que los han alcanzado a la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para que sean consolados vuestros corazones. Necesitamos crecer, poco a poco, pero necesitamos crecer. Dicho de otra manera, Pablo decía que sean fortalecidos. En vez de consolados, la traducción sería fortalecidos vuestros corazones ante esta amenaza, ante la amenaza que tenéis. Aquí el corazón en el hebreo lo traducían más bien como el interior, no tan superfluo como el corazón, te amo con todo mi corazón, no. Ellos hablaban más bien de lo profundo del interior, prácticamente eran las tripas, los órganos, las entrañas. Te amo con el intestino, podrían decir ahí. Te amo con lo más profundo de nuestro ser, eso era el corazón para ellos. La personalidad, el intelecto, la voluntad y las emociones también. O sea, tu ser racional, fortalecer tu ser racional, lo más profundo de tu corazón. Por esa misma razón Pablo dice que es ahí donde se debe ser fortalecido. Porque sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar, hermanos? El corazón. Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Esa es la importancia que tenía Pablo con ellos, que se fuera fortalecido nuestro corazón. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos presentar un frente común como iglesia ante estos que se quieren meter y destruir y dividir las congregaciones? Hemos sido llamados a unir y no a dividir. Versículo 2, la segunda parte. Unidos en amor. Ahí está la clave, hermanos. El amor, como decía un pastor, el cual escuché una predicación hace años, es el pegamento que une a los hermanos. Es como la gotita. Es el vínculo perfecto de la perfección. Es el vínculo de unidad. Por eso Pablo en el capítulo 3, versículo 14, vuelve a decir sobre el amor, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es totalmente necesario para fortalecer nuestra fe. Es indispensable para conocer la obra de Cristo y las enseñanzas, al igual que sus implicaciones. No solamente saber de Cristo, sino abrazar a Cristo, vivir en consecuencia. Y esto no es posible si no nos mantenemos unidos en amor. Mis hermanos, yo he escuchado a algunos que dicen que solo les basta la Biblia. A mí solo me basta la Biblia. A mí no me hace falta ningún pastor, ninguna iglesia. Con la palabra en la mano yo leo y yo entiendo. Bueno, hermanos, déjame decirte que con la palabra en nuestra mano podemos decir que nadie puede crecer espiritualmente aislado de los demás hermanos. Nadie puede crecer espiritualmente si te apartas de la iglesia. Mis hermanos, no solo debemos de trabajar en teología, leer la Escritura, tener conocimiento, sino que debemos amar más. Mira 1 Corintios 8:1. Pablo mismo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermanos, si yo algún día me enorgullezco en la Escritura y en la palabra y no hablo con ustedes porque pienso que soy mejor que todos ustedes, por favor sacúdanme y díganme, ame más. No hay hermanos de élite en la iglesia. No hay hermanos de mayor categoría. No puede haber grupos en cuestión de conocimiento.
Yo ya voy por el 4º curso de discipulado y tú vas por el primero. ¿Cómo voy a hablar yo contigo y me voy para el grupo de los... No. Eso no es lo que está hablando aquí Pablo ni el Señor. Mire, mi hermano, abajo, en la hora del café, no sé si se han dado cuenta, pero siempre hay una mesita en la que se sientan lo que yo llamo la mesa de la sabiduría. Ahí se sientan unos hermanos con un caché bastante elevado. Yo me asomo por ahí para darle buenos días nada más, nunca se me ocurriría ni hablar con ellos, ¿no? Voy a decir los nombres porque me parece bastante asombroso, ¿no?, que ellos se sientan. El hermano Teobaldo, Kiko, Sergio García, Pepe Aro, Paco Cabrera y algunos más que se me quedan por ahí. Pero yo lo llamo ahí la mesa de la sabiduría, ¿no? Esos hombres tan fieles al Señor, tantos años ahí. Y uno de ellos, uno de los mayores consejos que he escuchado ha sido: mira, Javier, la Biblia es un pozo sin fondo. Cuando crees saberlo todo, viene Dios y te enseña cosas nuevas que nunca antes habías visto. Hermanos, la Biblia es un pozo sin fondo. Tú lees y entiendes cosas que antes no entendías. Y Señor, pero si llevo ya toda la vida escuchando, y el Señor, ¡boom!, te vuelve a hablar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que amemos mucho, pero que seamos tontos. No. Sino que el conocimiento sin amor de nada vale. De nada vale. Si yo no cultivo mi humildad, mi carácter en Cristo, un corazón humilde, si el amor del Señor con el que Él me amó primero, ese amor ágape, si yo por medio del Espíritu Santo no estoy dando frutos en ese amor, si yo no manifiesto ese amor de Cristo a mis hermanos a través de mí, a través de mi vida, si no es así, comienza a salir el orgullo espiritual. El orgullo. Por supuesto que debemos crecer en el conocimiento bíblico, por eso Dios nos ha puesto su palabra y pastores que nos enseñan, por eso es lícito. Pero no para enseñar lo listo que soy o lo cuánto sé de la palabra, sino para transformarme cada día más a la imagen de Cristo. Para eso es la sabiduría. El conocimiento debe ir acompañado del amor. No podemos decir que tenemos una buena relación con Dios, pero no querer saber nada del hermano, ni intentar conocerlo. No podemos madurar solos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo y no podemos dejar que la mano izquierda vaya más rápida que la derecha. Todos tenemos que ir creciendo, poco a poco, en paciencia. La mejor manera de avanzar caminando en la plenitud de Cristo es estudiar la Biblia, pero amando al mismo tiempo al hermano. Tenemos que de alguna forma conocer más e interesarnos más por el que tenemos al lado. Tener paciencia los unos con otros. Yo tengo que tener paciencia con el hermano, al igual que otro hermano la tiene conmigo. Debemos avanzar juntos en el amor fraternal. Y deseoso estoy que el pastor llegue a Romanos 12, para que hable del amor fraternal, conociendo mejor a Cristo. Porque así y solo así es la única forma que alcanzaremos la riqueza, el tesoro de conocer a Cristo. Si no, siempre vamos a estar entorpeciéndonos. Quien tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento, si no se conoce a Cristo así, entonces no conocemos la verdad. Unidos en ese amor fraternal podremos estar firmes como iglesia cuando el corazón flaquee. Por eso, ¿ves la importancia del amor en la iglesia? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y una de las formas es que la iglesia esté unida y que todos podamos ayudarnos. Tercer punto, ya para ir concluyendo. La motivación de Pablo, la motivación del porqué de este mensaje. Para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, como dice en el versículo 4. Desde aquí arriba debemos ser defensa. Y toda iglesia debe ser defensa cuando veamos casos así, que intentan desplazar a Cristo, aquel que tiene consigo todos los tesoros de la sabiduría,
del conocimiento y así intentarnos alejarnos de la verdad. Decía un corito que cantamos bastante frecuente: yo no quiero volver atrás. Hermanos, yo no quiero volver atrás. Yo quiero seguir disfrutando de esos tesoros en Cristo, de esas riquezas. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Y hoy más en día que tenemos una variedad, desde el teléfono móvil podemos ver todo. Cuidar con lo que vemos. Cuidado con cuando empiezas a escuchar de todo menos lo que es la Biblia y empiezas a escuchar mensajes como: si tú quieres, tú puedes hacerlo. O empiezan a desplazar el Cristo y te conviertes tú en el centro de la predicación. Y ahí comienzan a subirte la autoestima y la pregunta es: ¿te lleva a Cristo eso o no te lleva a Cristo? Debemos permanecer en el buen orden, como estaban estos hermanos, y en la firmeza de nuestra fe, en la firmeza de la doctrina de Cristo, andando en sus enseñanzas, arraigados y cimentados en Él. Así es como debemos andar. Hace ya 49 años el deseo de esta iglesia era avivar. Miren lo que hice por detrás. Aquí dice: avivamiento. Quiere ser un fogonazo que despierte a los dormilones. No se andaban con chiquitas aquí. Uno trata de ser cordial, pero aquí eran fogonazos. Que despierte a los dormilones. Una llamarada que encandile y vuelva a hacer brillar la visión de los ojos adormilados. No nace con humos de autosuficiencia. Quiere más bien, sea corta o sea larga su vida, despertar de su modorra a cuantos lean sus páginas. Hermanos maravillosos, hacer brillar la visión de Cristo. Muchas veces escucho la falta de avivamiento. Hay falta de avivamiento. Que se nos llene más la iglesia, como si fuera una cuestión de números. Hay que tener cuidado con eso. Es un buen deseo. Por supuesto que nos gustaría que la iglesia estuviese abarrotada, ¿no? Por supuesto. Y si es la voluntad del Señor, pues así será. Pero mientras tanto tenemos que avivar nuestro amor fraternal, los unos por los otros, y así fortalecer nuestros corazones, para poder avanzar juntos, caminar juntos en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, viviendo bajo su plenitud, viviendo cada vez más, como nos recordaba el pastor, bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es así la única manera que podremos avanzar en el conocimiento y podremos abrir esa caja de tesoro como un buen tesoro, y ahí está Cristo y todas sus enseñanzas. Esa es la única forma de caminar en los pasos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Iglesia, quiere el Señor que dentro de unos 50 años se pueda decir, 50 años ya, la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife permaneció unida en amor, fortalecida en la verdad de Cristo, anhelando y guardando sus enseñanzas, abundando en acciones de gracia. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy. Tenía pensado hacer una oración, pero vamos a volver a cantar Enciende una luz. No sé si Eli está por ahí y puede bajar, sí. No corras, que te me caiga, ve despacito. Porque la luz alumbra si hay amor. Ayer creo que se recordaba: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Así que mientras cantamos esta canción, yo les animo a que piensen en eso, que en esta semana seamos luz, que el Señor nos dé valor para hablar de su nombre, de su evangelio, y que crezcamos en amor como comunidad. Vamos a tener esos dos pensamientos mientras cantamos la canción. Y sería como la última oración del culto. Enciende una luz y déjala
brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en la semana. Nos bendiga.